todo el mundo puede emprender. Yo dudé muchas veces, obviamente. Hay que darle, hay que creerse en sí mismo, que eso no es fácil. ¿Qué consejos les da a las mujeres para que sean exitosas en la vida laboral? Lamentablemente no todo el mundo se da cuenta de eso, pero las mujeres valemos exactamente lo mismo que un hombre y tenemos la Y hasta misma más a fuerza. veces. Y no quería decir hasta más de repente. Hay que darle, hay que buscar la forma, hay que saber con quién relacionarse. Pero al final yo creo que los que lo logran son los que no bajan los brazos. Cuando uno cata vino, siempre tienes 3 líneas principales: el visual, el olfato y el gusto. Lo mismo, es tratar de entenderlo, de descubrir de dónde viene. Ya un cariño de que hay algo propio tuyo. Exacto, o sea, el emprendimiento no tiene precio en ese sentido, es, como te dije, harto sudor, pero al final es tuyo, estás luchando para ti, para algo propio, que queda, que marca. Lo más importante de un vino, más que catarlo y todo, es disfrutarlo. Bueno, yo ya hablaba inglés desde chiquitita, entonces quería un país donde podía mejorar mi español, que ya lo hablaba, pero de forma muy básica. Me enamoré, me encantó el idioma, me encantó la energía de los latinos, y la verdad es que yo buscaba un poco eso. Yo estaba muy cansada de la mentalidad francesa, muy negativa, más seria. El estereotipo del niño con cuchara de oro no siempre es el niño más feliz al final entre todo. Tú ves, económicamente es un país estable, es un país seguro, es un país donde uno se puede proyectar, y de ahí me devolví a Chile para siempre. So why you always halfway in? Halfway in. Mira, ahora mismo que tenga el café ahí. Sí, no, dale, no. Dale. 1, 2, 3. ¿Está? Ya. Hola Marión, gracias por aceptar mi invitación. Para contextualizar a la gente, siempre hago la primera pregunta de ¿quién eres y a qué te dedicas? Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo me llamo Marion Liz, soy francesa y dueña de una empresa que tiene 2 bares de vinos. ¿Ya? La empresa se llama Le Divan. Y bueno, tenemos 2 bares de vino, 2 tiendas de vinos también. Es un concepto un poco... Bueno, ahí te voy a describir un poquito más después el concepto y todo, pero sí, soy la dueña de una de las 3 socias de esta empresa. ¿Y qué significa para ti Ledivan? ¿Cómo es empresa, como palabra? Para ti. Para ti. Mí. Uy, para mí Le Divan, buena pregunta. Significa primero harto orgullo, ya ha sido harto sudor para llegar a donde estamos. Partí chiquitita, sí, fue un crecimiento muy lento. Partí en 2014 con una amiga. Inicialmente importábamos queso que despachábamos hacia domicilio, y hoy día tenemos 2 negocios, una distribución, un e-commerce, una importadora de queso, de vino. La verdad, la gran palabra Le Divan es sacrificio y hartos orgullos personal. Y también ya un cariño de que hay algo propio tuyo. Exacto, o sea, el emprendimiento no tiene precio en ese sentido, es, como te dije, harto sudor, pero al final es tuyo, estás luchando para ti, para algo propio, que queda, que marca, entonces es súper importante. Y aparte de ser de la socia y dueña principal, ¿cuál es tu rol concreto dentro de la empresa? Dale, yo veo todas las partes más administrativas de la empresa, entonces la parte de recursos humanos, contabilidad, las finanzas, toda la gestión ahí más de operación, digamos, en el sentido de administración. Eso es como mi foco principal. Obviamente también voy en los restaurantes, apoyo el servicio, etcétera, pero mi foco principal es la administración y la importación, perdón. En cuanto a la evolución del negocio, ¿siempre fue enfocado a que fuera lo que se transformó al día de hoy, o primero fue solo el tema de la importación, la venta, y fue evolucionando en el camino, o fue algo que ya tenían visualizado desde un comienzo? El local número 1 que tú conoces en Villa Vitacura, ese lo tenía visto, digamos, fue como el goal, podríamos decir, el objetivo. Este segundo del MUTS ya es, no era tan planificado, podríamos decir, pero se dio porque la empresa se fue creciendo. Pero el primero sí, cuando yo empecé a crear la empresa, era con un foco de repente tener un bar de vino, una tienda de vino y quesos y todo. Y el foco principal es el queso, y de a poco se fue incorporando el tema gastronómico. Pero, ¿cómo fue esa evolución de, por ejemplo, yo iba a la tienda y compraba un vinito, me recomendaban un queso, y después ustedes dijeron, mejor que la gente se coma un plato y que también el servicio va a ser distinto y la experiencia es distinta para que el sommelier venga y te recomiende un vino, y además del gran abanico de vinos que tienen, como le digan? Mira, sí, partió inicialmente cuando abrimos el bar que tenemos en Vitacura.
La verdad, nuestro objetivo primero era más tener como un bar de vino como se conoce en Europa. O sea, realmente este concepto, copa de vino, hartas botellas de vino, variedades diferentes y tablas, ya, tablas de queso, tablas de charcutería. Realmente enfocarnos en eso. Y así es como nosotros abrimos en 2016, en octubre. Pero nos dimos rápidamente cuenta también de que el chileno necesitaba platos de fondo, le hacía falta. Algo contundente. Sí, no estaba acostumbrado a esta idea, como te digo, en Europa eso es muy común, de simplemente ir para unas tapas y listo. Y allá creo que es muy común como que se ve esto de tomar vino y el queso como una merienda, como que puede ser Exacto. en cualquier horario. En cualquier horario, pero al final es muy común de que tú, no sé, a las 6 de la tarde, bam, te paras, no sé, te invento, estás caminando en la calle y paras a tomarte una copa de vino, una tabla de queso y listo, eso fue tu cena, podríamos decir al final. Entonces, pero es muy normal, muy común. Uno no espera yendo a un bar de vino comer, digamos, comer así contundente. Entonces, por eso inicialmente nosotros probamos esta opción, pero bueno, no nos fue tan bien de esta forma, así que dijimos, ya, abrimos una cocina, desarrollemos un poco más la parte de comida y así fue. Tiene la tradición totalmente de Francia, pero ya ahora es como una mixtura de por la cultura que hay aquí en Chile, para también cual. tener un mejor mercado. Ahora, no quita de que tengo muchos clientes que vienen y simplemente se piden una copa o una botella de vino con una tabla. O sea, no quita el hecho que tú sí lo puedes hacer, no estás obligado a comer un plato. Pero se fue adaptando a la cultura exacto. del cliente. Sí, exactamente. Estoy investigando un poco y vi que estudiaste comercio internacional Sí. en la escuela de Francia. Sí. ¿Cómo se llama tú? En l'ESG, esa era una escuela superior de comercio ahí de gestión, de hecho exactamente en París. Yo estaba en París en el 11 distrito, no sé cómo se dice en español. Sí, 5 años y bueno, los 3 años eran más general y después ya me especialicé realmente en el ramo de comercio exterior. Por eso yo estoy en cargo de toda la parte de importación de los productos. Y cuando empezaste a estudiar este tema, ¿ya eras apasionada del vino o fue evolucionando de que estudiaste comercio y después viste una oportunidad de negocio en el vino? No, mira, la verdad se dio, no, yo no, o sea, me gusta el vino, pero no podemos decir que yo era una apasionada del vino inicialmente. Se dio muy poco a poco, ya cuando me fui a estudiar en París, justamente como el cuarto año más o menos de mi universidad, yo iba mucho a viajar donde mis abuelos en Alsacia. ¿Ya? Y ellos tomaban hartos vinos y buenos vinos y todo. Y mi abuela, desde que tenía 13 años, siempre trabajó en la restauración como mesera. Se sabía harto del servicio, el servicio del vino, etc. Entonces con ella fue empezando a catar vino y ahí le empecé a dar primero el gusto al vino y segundo darme cuenta que hay todo un mundo atrás, que un vino no es un vino ¿Y simplemente. eso a qué edad aproximada fue? 20 años más o menos, Ya. 19, 20 años. Ahí es como de verdad, y te puedo decir cuál fue mi primera etiqueta de vino que de verdad me recuerdo, así como lo Por caté. favor, ¿cuál es la primera etiqueta? Ay, de hecho, lo tengo ahí, te lo muestro después, un ¿Está en Chasplin. vitrina? Sí, está en Ya. vitrina. Lo trajimos a propósito, un Chasplin, Chateau Chasplin de Francia y Bordeaux. Y me acuerdo ahí que mis abuelos bajaron la cava, trajeron este vino y lo catamos juntos, realmente con el concepto catar un vino. Y ahí me di cuenta, ya, hay algo aquí que me encanta, y ahí fui poco a poco avanzando, y llegas a Chile y me metí en el diplomado de la Católica. ¿Ya? Ahí es cuando de verdad fui aprendiendo de vino, y me hice un círculo, que eso Esto de es la Católica era sobre el diplomado vino. de vino. Ah, Diplomado ya. de vino de la Católica, sí. Ya. Era un diplomado, y ahí empecé a tener hartas amistades y conocimientos, o sea, conocidos en el rubro del vino. Periodistas, hoy día gente que trabaja como comerciantes ahí en el mundo del vino y todo. De hecho, mejores amigos hoy día que quedaron que me los hice ahí. Entonces ahí fue como ya mi primer real approach al mundo del vino. Y después seguí especializándome haciendo todas las clases del WSET Ya. para llegar al nivel 3. ¿Ya? Ahí es donde mismo hizo los cursos Miguelo, ¿no? Exactamente, Ya, sí, con la misma escuela lo hicimos, de hecho, Ya. con el Wine School. En cuanto a lo que es la importación, ¿qué criterios usas para determinar cuál queso y vino, cuál importar y cuál no? A ver, separemos los productos que son muy diferentes. Ya. Para los quesos es muy fácil, es lo que Chile me permite traer. ¿Ya? Porque al final la importación de queso es muy difícil. En Chile, o sea, perdón, en Francia, nosotros en general el mayor consumo de queso es de leche cruda. ¿Ya? Leche cruda. No se consume mucho queso pasteurizado en Francia. ¿Por qué? Porque al final, como el queso todavía tiene La tradición. toda la vida dentro, Sí. podemos decir, todas las bacterias todavía,
al final termina siendo mucho más característico, mucho más carácter como queso. O sea, al francés le gusta más eso. Pero para importar acá en Chile, tú no puedes importar cualquier queso de leche cruda. Tiene que tener mínimo 6 meses de maduración, tiene que tener altos criterios así para poder importar. Entonces, al final, yo trabajo con un exportador, ¿ya? Toma Export, que al final es especializado en exportar quesos en el mundo. Ya. Entonces con ellos estuvimos trabajando la lista de Chile, cuáles son los quesos que sí pueden pasar, y ahí yo hice mi selección basados en esta lista, que al final se acota muchísimo. Cuando tú ves la lista de ellos, versus lo que yo podía traer era bien mínimo. Entonces, más que algo que va dirigido al estándar o el sabor de tus gustos, es como lo que me permiten traer y ahí tengo una variedad para el gusto del cliente, tiene harto Sí. que elegir. Igual tengo la suerte de lo que me permite traer Chile son los clásicos de Francia. Entonces, al final, dentro de todo, todos los quesos que tengo acá, la gran mayoría de todas maneras lo habría traído, porque es el típico del Comté, el Morbier, el Camembert, el Brie, todos estos quesos que al final son los típicos, los conocidos. Si tú viajas a Francia, son los que tú sí o sí vas a probar, digamos. Están en todas las talas de queso, un Comté, uno de los quesos más consumidos en Francia. Entonces, y lo tenemos acá. Entonces, al final, dentro de todo, no, más que nada me ayudó a guiar también, a como que son tantos los quesos en Francia, que Sí. también era una opción de guiarnos y filtrar un poco. Y en cuanto al vino, a la selección de vinos que traes, Vino era un poco diferente. A ver, vino nosotros hacemos 2 importaciones diferentes. Hay uno donde trabajamos directamente con el viñatero y le traemos al viñatero una cierta cantidad de pallets, ¿ya? Y nosotros trabajamos ahí con, no sé, como 4 o 5 viñateros diferentes, consolidamos un contenedor con diferentes pallets de ellos, ¿ok? Estos vinos nos sirven para la distribución. Nosotros revendemos a Lorecas acá en Chile vinos y quesos. Entonces, esas son la importación que hacemos, obviamente para la tienda, pero mayormente para la distribución. ¿Ya? Eso es una forma de importar. La segunda, para llenar todas estas 2 tiendas, piensa que nosotros en solo Francia y mundo, cuando digo y mundo que no es Chile, tenemos más de 300 etiquetas. Sí, no era imposible para partir trabajar directamente con un viñatero. Sí. Me habría encantado, pero era ahí es imposible distribuidor. traer. Sí. Ya. Lo que nosotros hacemos es que trabajamos con un cavista, una tienda de vinos allá en Francia, que él tiene un portafolio de vinos y a él les compramos eso. Entonces le compramos un mix. Por ejemplo, no sé, yo le puedo comprar a él 90 botellas de uno, como le puedo comprar 3 botellas de otro. Ya. ¿Sí? Entonces yo le hago Y todo te un mandan un pack. y él me arma unos pallets con todo ahí y ahí le traigo un contenedor a él también de vinos. Entonces son 3 importaciones, podemos decir, diferentes. Y también estamos ahora importando patos. Eso es la novedad que hemos empezado a hacer, es importar confit de pato también. Sí, el que viene en los tarritos. Sí, Ya. exactamente, la conservas. Aprovechando que tenemos aquí estas ¿Sí? copitas de vino, ¿cómo yo debo catar una copa de vino? Perfecto. Sí. Mira, cuando uno cata vino, siempre tienes 3 líneas principales: el visual, el olfato y el gusto. ¿Okay? Entonces uno primero, ojalá con un fondo más blanco, en este caso con un fondo beige, pero ideal siempre con un fondo más blanco, tú miras el vino. De simplemente mirarlo ya te vas a hablar un poco del vino. Por ejemplo, si es muy oscuro, si es muy claro. Si es muy claro, tú sabes que va a estar más en un estilo de vino más ligero, más fresco, de una uva tal vez más como un Pinot Noir, por ejemplo, ¿ya? Donde tú podrías tal vez pensar de que sería ideal de tomarlo a una temperatura un poquito más fresca, no fría, pero un poco más fresca. Si ya te estás hablando un poco el vino, ya sí solo con el color. Solo con mirarlo. También si, por ejemplo, tú miras tu vino y te das cuenta que el vino es totalmente marrón, café, tú al tiro te vas a dar cuenta que es un vino antiguo, ya de altas edades. Entonces al final ya antes de olerlo ya te está empezando a hablar el vino de qué características vas a tener. Después uno lo huele y cuando tú hueles el vino, lo mismo, es tratar de entenderlo, de descubrir de dónde viene. En este caso, hay 3 aromas, 3 categorías de aromas. Las primarias, que son la fruta, que es lo que la uva te entrega. La uva de Carmener. Lo principal del producto, lo que es como tal. Lo que la fruta te entrega, que Ya. al final una uva de Carmener no te vas a entregar los mismos aromas que una uva de Syrah o de Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Entonces al final
está, no sé, lo típico que uno dice, el Carmener que tiene más esto a pimentón, o el Sauvignon Blanc que va a tener Entonces, limón. el primario es directamente lo que te La entrega uva, la uva. exactamente, ¿ya? La característica de la variedad de la uva. El segundo ya va a ser más la crianza. Si estuvo en crianzas en barrica, por ejemplo, o en acero inoxidable, ponte tú, lo típico que cuando tú hueles, tienes un poquito de vainillas este vino, ya un poco lo de coco también. Esto lo da la barrica, por ejemplo, ya. Eso es más los aromas secundarios. Y los aromas terciarios es el envejecimiento del vino. Lo más joven es un vino, lo más tú vas a oler realmente la fruta y los aromas primarios que yo te comentaba, características de la uva. Lo más el vino toma tiempo en la botella o en la barrica, por ejemplo, lo más va a desarrollar estos aromas terciarios, ya que ahí puede ser, ponte tú, los aromas para un tinto a cuero, a tabaco, a chocolate. Esos son aromas que van desarrollándose con el tiempo. Con la evolución, con la evolución de los componentes. Entonces, estos aromas te empiezan a dar, si tú hueles tu vino y es full fruta y no hueles nada a tabaco, a cuero, todo lo que te comentaba, este vino probablemente debe ser joven. O si al contrario, ya casi no hueles nada de fruta y tienes pura aromas de mermelada, todo confitado, más el cuero, el sotobosque, todo eso, ahí te das cuenta de ser un vino ya con un par de años en botella o en barrica. En este caso, bueno, vi ahí el vino que nos sirvió Felipe. Ahí sí que después le pido que nos muestre una botella. Es un vino francés, 100% Cabernet Franc, del Valle del Loire, ya que eso es al oeste de Francia. Y es 100% Cabernet Franc, pero un Cabernet Franc muy diferente al Cabernet Franc que acá se conoce en Chile. Si tú lo hueles también, yo creo que muy, muy joven no es. Mira, permiso, te lo justo acá. Es 2020, entonces imagínate, ya estamos con ya más de 5 años. Ya, entonces Chinon es la denominación de origen que proviene de la región de la Loire, cosecha 2020, y ese es 100% Cabernet Franc. ¿Ya? ¿Qué te pareció el vino? Le siento harto afrutado, un poco fresco, pero no se siente que es joven. Pero sí, no siento una intensidad tanto de decir, es de muchos años. No, pero sí tú ya ves que al final sus aromas en sí igual te puede recordar justamente el lado de la ciruela, pero la ciruela es un poco confita, la ciruela como una seca. mermeladita. Exactamente. Y ahí esos son indicadores de que ya el vino tiene ya un proceso. Está evolucionado, digamos. Sí. Cuando siento tal vez fruta mucho más fresca, como de recién cosechada, como ese olor a campo de fruta, es más joven. Exactamente. Si es como tal vez le siento esta fruta, pero un poco caramelada, tiene guarda, pero tal vez no tan. Exactamente. Y después en boca. ¿Qué es lo que...? Después, la boca, efectivamente. Entonces, la idea es usar como, viste, cuando tú estás en el baño y usas este producto de líquidos así para limpiarte la garganta. ¿El enjuague vocal? Exacto. Ya tú haces un poquito lo mismo con vino, la verdad. Ya te echas un poquito en la boca. ¿Por qué hacer eso? Al final, cuando tú lo mueves por todo lado de la boca, tuviste que se te pasó por las encías. Sí. Pasando por acá, tú empezás a darte cuenta del tanino. ¿Qué tanto se me pega el tanino? ¿Qué tan duro se me queda en las encías el tanino? En este caso, tú ves, paso y ¡shup! Entonces tu tanino está muy integrado dentro del vino. Ya eso es un indicador positivo. Cuando te raspa la encía, como que te queda todo como seco, eso no es tan agradable, digamos. Puede significar simplemente que el vino es demasiado joven y que le falta botella y que ahí los taninos al final se van suavizando dentro de la botella. Los taninos, no sé si tú sabes lo que es. Lo sé, pero siempre es como algo te lo medio explico. ambiguo. Mira, los taninos es, todos los, especialmente los vinos tintos los tienen, es al final todos los que provienen de la pepa de la uva, si hay un... Del mosto. Pero son todo esto, esta sensación, ¿viste? Como secante del vino que tú tienes. Eso es lo que al final te provoca de los taninos.
Los taninos provienen al final como la prensa, como todas las uvas están prensadas, todavía le quedan todas las pepas. En algunos casos hasta le quedan un poco de hoja, o sea, de la hoja, de La ramita. o sea, las ramitas y todo. Entonces todo eso al final va prensado, ¿ya? Y todo está, al final, lo típico que cuando tú le comes una pepa y le comes la pepita de la uva, ¿viste? Cuando te... Y te queda así un Sí, poquito. Ya. pues es lo mismo. Esto al final, como va prensado, te da un sabor al vino y al final esta sensación, podemos decir más que una sensación, se llama los taninos. Entonces, por ejemplo, un vino más de guarda, estos taninos se integran mucho mejor al líquido como tal. Exactamente. Y por eso Entonces, uno joven se sienten los taninos más en boca, exactamente. como que se separan. Sí. Ya. Y hay vinos también, hay uvas que van a tener vinos más, taninos más presentes, como por ejemplo el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, que son uvas más potentes. Te va a entregar en general un tanino más presente, podemos decir, que un vino como por ejemplo el Merlot, el Pinot Noir, por ejemplo. ¿Ya? Pero efectivamente, los taninos, lo más el vino va evolucionando y lo más los taninos se van integrando y te crea más esta sensación de sedas hacia la boca, como es suave. Más suavecito. ¿Ya? Sí. En vez de cuando es joven, recién en botella, el vino, tú lo sientes como ahí se te queda y todo se te queda más tinto, porque todavía al final los pedazos no están muy bien integrados con el líquido, tal cual. Yo he sentido a veces que los que son más de guarda, tal vez es más potente la sensación del tanino, pero como dices tú, no se siente tanto como físicamente en boca, sí en el sabor. Sí, en el sabe exactamente. Ya. Genial. Eso son más o menos como la forma de ir catando, digamos, pero al final lo que yo más siempre digo, lo más importante de un vino, más que catarlo y todo, es disfrutarlo. Disfrutar lo que hay atrás de una botella de vino. Al final, pero siempre es interesante, especialmente aprovechando cuando tú ahora que vienen las fiestas, mi recomendación para toda la gente que ahora van a tener grandes mesas, traten de comprar variedades diferentes de vinos, ya en vez de comprar, oye, 12 botellas de un vino, traten de comprar una botella y ir jugando durante la cena, cambiar los Distintos vinos, sabores. porque ahí es donde te das cuenta de verdad que cada vino es muy diferente unos al otro y ahí después es un tema de gusto. Y ahora volviendo al tema de las importaciones, que es como tu especialidad, ¿cuál es el proceso como detrás de todo lo que, el proceso de la importación? Por el tema de la aduana, que el Ceremi de Salud, los Ya. permisos. Bueno, ahí de nuevo es diferente. Los quesos, mira, la verdad, nosotros hoy día estamos bastante acostumbrados con los quesos que siempre importamos los mismos. Entonces, la verdad es que el SAC son, menos mal, siempre hay más gente, es un poco trabajando el SAC, si ya conocen nuestros productos, nos conocen a nosotros. Entonces, la verdad es que hoy día entran los quesos y rápidamente se van desaduanando. Esperamos llegar a la bodega de Es un nosotros. poco más fluido todo el proceso, Sí, ya que están hace tanto sí, tiempo. siempre tengo que esperar que obviamente vengas al Ceremi, a la bodega, a fiscalizar los quesos y cuando estás ok se liberan. Los vinos también, tú lo tienes que ingresar en el portal del SAC, ya todos los vinos, todas las etiquetas y todo. Y mira, para los vinos europeos es bastante fácil, ¿ya? Porque al final hay una comunión entre Chile y Europa. La Unión Europea. Sí, exacto, hay como un acuerdo de libre comercio, perdón, eso es. Entonces, la verdad es que importar y todo no complica tanto. Después, como nosotros traemos otros vinos del mundo, de Estados Unidos, Australia, de Armenia, etcétera, ahí así no se nos complica un poquito más. Pero ponte tú, una vez lo que nosotros nos pidieron es hacer muestra al laboratorio de cada uno de estos vinos, pasó y listo. Pero igual cada importación es diferente y eso lo he aprendido también. Te puede tener más o menos suerte según quien te fiscalice, según, y así en el mundo de la importación también. Es variable igual. Y también para una persona que recién está empezando va a ser difícil y va a tener tropiezos, en el camino los va a ir aprendiendo. Sí, ahora mira, yo lo que siempre recomiendo, yo tuve la suerte que yo trabajaba ya en este rubro de la importación antes, entonces yo ya sabía un poco, tenía los contactos de agente aduana y todo. Lo que yo recomiendo cuando uno parte y no sabe nada de la importación, tal vez asesorar. Yo sé que hay empresas que prestan servicio de importación, que obviamente que salen más caro, que te cobran una comisión, lógico, pero yo creo que para partir de repente puede ser más interesante, más que nada para observar cómo se hace y después ya cuando uno está acostumbrado, hacerlo solo no cuesta nada. Pero hay que saber cómo funciona nomás. Y relacionando lo mismo al tema académico, cosas importantes que aprendieron en la práctica que no te enseñan en la escuela. La verdad te diré que casi todo. Todo, todo.
Al final Mira, es como el título nomás. yo te voy a ser súper franca, yo siempre tengo una sensación de que la universidad, yo la agradezco mucho y fue súper importante en mi vida, pero yo siento que al final de repente somos tan jóvenes al momento de la universidad que lo que tú más aprendes precisamente después es en el minuto. Y al final la universidad te da herramientas para el trabajo, te da herramientas para madurar, te diría. Pero realmente el aprendizaje, yo creo que no hay nada mejor que simplemente trabajar y estar dentro de. O sea, yo tuve la suerte, yo trabajé en Mimet antes de emprender ¿Mimet? acá. Mimet, Ya. que es la empresa de refrigeración. Cuando tú vas en una botillería, lo que sea, lo refri grande, del típico de la Oh, ya. bebida, de lo que sea, abajo tú verás, es Mimet. Y eso está en San Joaquín, una empresa que fabrica los refris acá. Y yo trabajaba allá y al final mi jefa terminó siendo una gran amiga mía y ella me ayudó mucho justamente en aprender, en cómo funciona todo, y me fui guiando. Entonces, la verdad es que a mí lo que más aprendí fue trabajando allá y después abriendo acá, hice hartos errores al inicio, como todos, y fui aprendiendo mis errores para hasta llegar a, y hoy día me sigo equivocando como todo el mundo, y yo creo que lo más importante para ser buen profesional es darte cuenta cuando te equivocas y aprender de eso para no volver a equivocarte. Y así es como uno Siempre va uno avanzando. aprende más de los errores de que los éxitos. Lamentablemente yo tengo que sí, yo encuentro unos buenos golpes de repente te ayuda a decir, bueno, no volveré a hacer el mismo error. Bueno, tú eres francesa, migraste acá a Chile, estás sentada, pero ya no hace tiempo, sino que cuando ya te metiste en el mundo del vino, hay países que has visitado y te has nutrido de la cultura del vino de esos países, además de Chile y Francia. El mundo del vino, lamentablemente no. Yo tuve la suerte de viajar muchísimo más joven, más niña. Al momento de la universidad fui a vivir un año en Australia también. Pero todo eso era antes de realmente meterme en el mundo del vino. Yo te diría que el país que más disfruté, aparte de Chile, cuando ya me metí en este mundo, es volver a Francia. Porque al final, como te digo, yo antes no, mi familia no es especialmente del rubro del vino, toman vino como todos los franceses, Pero por no la digamos cultura que... francesa más que Exacto, ser apasionada. exactamente. Entonces, no es que visitábamos viñedos, no sé qué. Entonces, ahora, efectivamente, cada vez que vuelvo, visito hartos viñedos, me meto mucho en el mundo del vino, viajaba mucho con mi marido, que es sommelier también, es socio también de Ledivant, entonces cada vez que vamos a Francia aprovechamos de hacer una región vitivinícola, que la champán, que etcétera. Entonces, y bueno, obviamente cada vez que voy a Europa es ahora lo mismo, pero no, lamentablemente no todavía, pero ojalá que ya después esta empresa nos dé un poquito más de tiempo libre para poder viajar y tal cual ahí empezar a... Tengo planes de ir a Sudáfrica. Eso A es como Sudáfrica, y allá igual sí, se harto mucho. vino. Mucho Sí. vino. Vino, Porque sí. es un clima igual mediterráneo, ¿no? Está casi en el mismo A ver, meridiano que Chile, ¿o no? que Chile, Sí. exactamente. Pero de lo que yo entiendo, Sudáfrica igual es bastante grande. Entonces yo creo que hay igual clima muy diferente entre el sur, el norte, etcétera. Yo creo que... Pero en comparación a todo lo que es África, ahí es como bien Sí, selvático. pero es más Ahí, templado. En eso, comparación más templado. continental, te diría más que el resto de África, que es mucho más caluroso. Sí. ¿Qué características debe tener una persona que quiere trabajar aquí en Ledivan? ¿Y cuál es la A característica ver, más importante? en servicio, yo te diría que obviamente buscamos especialmente, ojalá, jóvenes que han hecho por lo menos el nivel 1 de la escuela de sommelier, o el WC, da lo mismo la escuela, pero que haya una mini formación de vino, no simplemente ver a vino tinto blanco, porque acá no es suficiente. Piensa que acá tenemos 600 variedades de etiqueta diferente, entonces hay que tener un mínimo de base de conocimiento para poder atender las mesas. Nosotros no trabajamos con runner, trabajamos realmente con sommelier y garzón que atienden las mesas, entonces, y hay muchos clientes que sí saben harto de vino que vienen, así que preguntan. Pero al final también nos ha pasado de contratar a un par de garzones que no sabían tanto de vino, pero que tenían tantas estas ganas de aprender, que al final les dimos la chance y que fueron Sobre la marcha. aprendiendo con nosotros y que nos resultó súper bien. Pero tiene que ser así, muy alguien que nos demuestre de que tiene estas ganas de aprender, ganas de ser más, para que al final lo contratemos. Eso sí es una. Y bueno, en cocina, la cocina, la verdad, es lo mismo, las ganas de pertenecer a un concepto. Nosotros somos un equipo igual chico dentro de todo. Entonces, lo que buscamos realmente es una buena comunicación entre la cocina, la sala,
que haya buen ambiente entre todos los de cocina también, una cocina francesa. Uno de mis socios es el que está a cargo de la cocina, digamos. Entonces eso es lo que un poco lo que buscamos, el espíritu de apoyo, de ayuda, de querer avanzar juntos como empresa. Más que el conocimiento técnico, la actitud. Exactamente, porque hay varios que han llegado sin ser mucho y que fue aprendiendo y para nosotros eso no es cero problema. Ahora quiero hablar un poco de tu llegada a Chile. ¿Por qué llegaste a Chile? ¿Tienes contactos, familia? ¿Ya? No, a ver, bueno, como hablamos antes, yo estudié comercio exterior, entonces dentro de tu proceso de comercio exterior te obligan, al final podemos decir, a ir a estudiar en el extranjero. Yo justo el tercer año lo había hecho, antes de especializarme, lo había hecho en Australia, un año. Entonces yo quería, y bueno, yo ya hablaba inglés desde chiquitita, entonces quería un país donde podía mejorar mi español, que ya lo hablaba, pero de forma muy básica, podemos decir. Entonces yo quería realmente desarrollar y mis únicas opciones eran varias ciudades de España, o Bogotá en Colombia, o Valparaíso en Chile. Y para mí España era demasiado cerca, entonces lo eliminé al tiro, entonces me quedaba Bogotá o Valparaíso. Para conocer otras culturas. Exactamente, sí, Francia, esa España, dije no, muy cerca. Y antes de esta posibilidad de hacer el viaje de estudio, no conocía Sudamérica. Yo había venido una vez en Uruguay, porque mi familia, no sé por qué, no tenemos link con Sudamérica, pero sí hay mucha atracción con Sudamérica, siempre. La primera que vino acá era mi hermana mayor. Ella vino a vivir un año en Uruguay y yo la vine a ver. Me enamoré, me encantó el idioma, me encantó la energía de los latinos. Montevideo era una ciudad muy linda también. Entonces eso fue como mi primera llegada, pero fue vacaciones 2 semanas y ahí aprovechamos, me acuerdo que viajamos a... No, esta vez fue sí, solo Uruguay. Pero después ya otra vez fui a viajar a Colombia. Ella también vivió en Colombia, entonces la fui a ver en Colombia. Entonces fue como todo y no sé, a mí la cultura latina, forma general, obviamente muy diferente, latino colombiano, venezolano, latino chileno, argentino y todo, pero la mentalidad argentina en sí yo la admiro mucho, muy positiva, muy alegre dentro de todo. Y la verdad es que yo buscaba un poco eso, yo estaba muy cansada de la mentalidad francesa, muy negativa, más seria, siempre viendo el vaso, o sea, negativa, viendo el vaso Medio vacío. Entonces yo realmente quería un poco cambiar este peso social, podríamos decir. Algunas cosas que yo he visto en las redes es que la gente de Estados Unidos, Europa, ven como la gente de Sudamérica, que es como el tercer mundo, que no somos tan desarrollados en sentido económico y todo eso, Sí. que la gente es muy alegre a pesar de tal vez tener muy poco en comparación a la vida Sí. del primer mundo. Pero yo creo que es lo que te pasará en cualquier sociedad, el típico, el estereotipo del niño con cuchara de oro no siempre es el niño más feliz al final entre todos. Y yo creo que y eso le pasa a cualquier humano, lo más tú tienes, lo más quieres también. Entonces yo creo que hay un poco esta mentalidad. Francia es un país mucha suerte, con una educación gratis, con la salud gratis, dentro de todo buenos sueldos, pero siempre hay como esta búsqueda a más. Entonces yo miraba justamente Sudamérica, puede haber sido otros países, pero no sé, a mí siempre me ha encantado el español, yo creo que tenía mucha llegada con muchas cosas de acá, de este continente. Y la verdad a mí me da lo mismo si llegabas a Bogotá o Valparaíso, hice como plus plus, bam, ganó Valparaíso. ¿Una moneda? Sí, te juro, fue así, que dije, cualquiera de las dos experiencias va a ser positivo, era 6 meses, tampoco era tanto tiempo. Dije, ya, juguémosle al azar. Y al azar me eligió Valparaíso. Llegué 6 meses a la Pontífica, a la Católica de Valparaíso. Y cuando hice mi estudio 6 meses, siempre tenía esta sensación de que no era suficiente, que no era suficiente para entender el país, conocer el país y todo. Entonces, llamé a mi familia, le avisé que me quedaba un año más, congelé un año, ya, como que postergué mi vuelta ¿El proceso de estudios. académico? Exacto. Que después tenías que terminarlo en Francia. Exacto. Ya. Mi universidad me permitió de congelar nomás, poner en pausa los estudios durante un año. Y ahí es donde, bueno, trabajé, ahí es donde empecé a hacer una práctica en Mimets, justamente ahí fue mi primer link con esta empresa. Trabajé en Casa del Bosque, que fue una primera llegada al mundo del vino también. Era guía turística ahí en Casa del Bosque, en Casablanca. Sí. Puras cosas así, viajando, como que... Y ahí me seguía enamorando de Chile, obviamente, del continente, pero de Chile particularmente. Le vi muchas oportunidades. Y siento que era
piensa que eso te estoy hablando en 2011, 2012. ¿Ya? Siento que todavía era un país donde había mucho por hacer, pero con mucho potencial, pero con estas posibilidades de hacerlo. ¿Ya? Porque tú de repente viajas a un país y dices, oye, hay mucho por hacer, pero hasta ahí, hasta que se hagan las cosas va a ser un mundo, digamos. desafío. Versus acá, no, tú ves económicamente, es un país estable, es un país seguro, no hablemos de todo ahí, pero al final independiente de todo, es un país súper seguro. Entonces al final dije, es un país donde uno se puede proyectar. Volví a Francia, terminé mis estudios, pero al tiro cuando volví era con esta gana de volver y hacer algo en Chile. Ya. Entonces yo volví. Después de tu periodo estaba enfocada en que Sí, había yo ya muchas sabía que quería posibilidades. vivir acá, entonces volví, le dije a mi mamá, mamá, vuelvo, terminé mis estudios y todo, obvio, pero me devuelvo a Chile. Y así fue. Terminé, fue un año de estudio para terminar, en 2013, y de ahí me devolví a Chile para siempre. Aquí estoy todavía. Y dentro de todo ese proceso de enamorarte de Chile, conocerlo, ¿en qué momento apareció Juan? Juan apareció después. Bueno, yo volví en 2014, creo, inicio de 2014, algo así, volví. Empecé a emprender, como te digo, con un pequeño negocio, etcétera, importando, era Lady Van, pero importando nomás, algo chico. Y vino mi familia de vacaciones. Y ahí mi papá me dijo, ¿sabes qué, Marión? Te quiero apoyar, te quiero ayudar porque le veo mucho futuro a tu proyecto, pero vayan a estar un poco una inversión, un empujón para lograrlo, porque a este ritmo, si no, todavía 20 años está ahí vendiendo queso. Entonces él me apoyó y me ofreció al final ser el investidor, el que invierte, no sé, Inversionista. inversionista, gracias. Y bueno, ahí mi hermano se sumó al proyecto, que mi hermano estudiaba diseño de interior. ¿Ya? Entonces mi hermano, que no estaba tan contento con su estudio, etcétera, quiso dejar todo un poco ahí al lado y se vino a vivir conmigo acá en Chile. Y él ahí en 2015 partimos con el proyecto para realmente un bar de vino, un bar físico más establecido. Entonces, entre los tres, podemos decir, con la ayuda de mi papá, digamos, mi hermano y yo, montamos todo esto. Y lo mismo, ahí mi hermano se quedó para siempre también. Todavía es el tercer socio, son empresa familiar con mi hermano, mi esposo y yo. Entonces, bueno, ahí partimos primero Guillaume y yo. Y en 2016, creo, sí, 2016, contratamos a Juan porque él era sommelier primero del Ritz-Carlton. Y después él trabajaba para unas, o sea, de hecho cuando lo conocí, sí, era todavía el sommelier del Ritz-Carlton. Y él nos asesoró durante un tiempo justamente para entender bien que al final entender bien cómo se vende el vino, con todo el tema además del IVA, el ILA, etcétera. Y él tenía todo, por el RIS, tenía todo este lado del servicio, etcétera. Entonces él nos ayudó con toda esta parte. Y ahí es donde nos fuimos conociendo, aprendiendo ahí, una cosa llevando a otra, terminamos siendo pareja. Y bueno, hoy día casados, 2 hijas. Así que ahí formamos familia, ya. Ahora casita. Sí, ya, exacto, una nueva casa. Así que no, ya una familia bien fundada. El perro, el caballo, estamos una linda familia. Así que ahí es como nos conocimos, pero era por el rubro al final. Yeah. Teníamos hartos amigos en común. El rubro es chico acá en Chile. Entonces nos conocíamos, pero nos cruzamos en fiesta, pero nunca habíamos hablado y realmente fue el trabajo que nos llevó a conocernos y a interactuar más juntos. ¿Y qué consejo le darías a esa Marión que llegó a Chile? Tal vez en este periodo, después que hiciste la pasantía y quisiste tomar ese año, ¿qué consejo le darías? Mira, una muy buena pregunta y qué bueno me la hace reflexionar, pero siendo franco contigo, es seguir tal cual como la hice. Todo. Sí, yo siento que de verdad yo te puedo decir que tengo hartos orgullo de cómo fui avanzando, lo que te comenté. Obviamente me equivoqué en hartas cosas, pero estas equivocaciones hicieron quien soy hoy día. Yo te voy a decir, tengo harta felicidad de poder decir de que estoy muy feliz en mi vida profesional, personal y todo. Toda mi decisión me llevaron a donde estoy hoy día. Y la verdad, cuando miro un poco mi vida hacia atrás, yo tengo 36 años, 35, y realmente lo único que tengo es felicidad, orgullo, estoy contenta, entonces no cambiaría nada. Nada. Siento que el camino que tomé... Si tuviera una maquinita en el tiempo, como en las películas, y te viera ahí, solo te miraría a la distancia.
Y, Mira lo pollita y Sí. lo inmadura que como todo el mundo. pero la que, dejaría ¡oh! evolucionar Pero tal cual como fue. tal cual. No Genial. cambiaría ni una cosa, ¿no? Dentro de la organización de la empresa, que están los 3 socios, tú, Juan y John, que al final ya son los 3 familias. Sí. ¿Qué conlleva eso de estar con la familia trabajando? ¿Qué límites, qué reglas tienen entre ustedes para no mezclar los temas familiares con los trabajos? Mira, es un trabajo de todos los días. A ver, primero los límites. Mira, yo creo que fue un trabajo que fuimos aprendiendo con el tiempo. No es fácil, pero al final una sociedad, da lo mismo si es tu familia o amistad o lo que sea, formar una sociedad con alguien nunca es fácil. ¿Ya? Siempre va a estar en conflicto, es normal, hace parte del trabajo. De las relaciones digamos. humanas. Yo creo que el hecho de ser familia ayuda justamente a que no se quiebra nada. O sea, por lo menos en nuestro caso, las peleas las vamos enfrentando, las vamos comunicando. Yo creo que aprendimos a comunicar, que era nuestro gran talón de Aquiles, podríamos decir, como socios, especialmente mi hermano y yo al inicio, que éramos los dos, nos costaba comunicar las cosas, entonces obviamente cada uno guardaba para uno. Y fuimos aprendiendo, fuimos madurando, aprender a que no, las cosas mejor dicho. Es normal que hayas peleas, es normal que hayas conflictos, hace parte de, al final, si piensa que una empresa es un niño. Tal cual como hay dos papás que se van a pelear por la crianza de un niño, no, yo no lo quiero hacer así, yo sí, bla, bla, bla. Una empresa es lo mismo. Entonces, Va lo creando este importante niñito, va creciendo, va tal cual, sí, evolucionando. tal cual como una pareja donde lo importante es sentarse, comunicar, yo veo eso para nuestro hijo, bueno, yo veo así, bueno, encontremos el punto medio, una empresa es lo mismo. Entonces, eso lo fuimos trabajando con el tiempo, pero yo de verdad, y de repente escucho amigos que han hecho sociedad con amigos y no con familia, y ha sido súper complicado, y yo creo que hay más fácilmente uno se puede, perdón el idioma, pero cagarse uno al otro, versus cuando está la familia, por lo menos cuando tú estás en una familia Que se quiere, que se que ama. se quiebre, con un equilibrio familiar, podríamos decir, siento que con buena comunicación las cosas es más fácil. Después de pareja, nosotros, ponte tú, lo que se tiene que trabajar, el trabajo que se lleva a casa, digamos, eso obviamente es muy difícil. Hasta dónde tú pones el límite de las conversaciones cuando llegas, cuando estás solo de pareja, a no tener que hablar de trabajo. A Eso yo creo, relajarse y descansar de verdad. sí, yo creo que eso lo seguimos trabajando con Juan, no es fácil. Además, los dos somos medio trabajólicos, los tres somos trabajólicos, la verdad. Entonces nos cuesta mucho soltar. Y siempre hay algo como es todo tu día, y además es un rubro de todo el día, noche, estamos abiertos de las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Entonces al final siempre hay algo que contar. Entonces sí, nos cuesta de repente soltar y decir, oye, ahora, y al final hablar de otra cosa, de repente es complicado porque todo tu día ha sido Sí. trabajo. Pero al final lo que logramos hacer es, ponte tú, no sé, cuando estamos comiendo, por ejemplo, ahí lo importante es hablar de uno, cómo te sientes tú, cómo estás tú. Disfrutar los Exacto, y momentos. que independiente que sea de trabajo, de repente, que al final otras parejas que no trabajan juntos también hablan de trabajo, de repente se comparten, eso es lo que tratamos de repente. Ahora háblame cómo te sientes tú con tu trabajo, pero de cómo tú te sientes. No, no me hablas de un problema de la empresa, sino que no, hoy día yo tuve eso, me pasó eso. Eso sí, porque al final es compartir como pareja y eso cualquier pareja lo va viviendo, digamos. Pero sí, no es fácil. Lo vamos trabajando siempre y hace parte de, yo diría. Yo cuando te conocí me impresionó mucho tu nivel de español. ¿Ya? Yo creo que recién cuando dijiste tu sexta frase me di cuenta que era francesa. Y tiene esta muletilla que dice mucho el cachai. ¿Cachai? Me da Sí, mucha pues risa. bueno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso de aprender el idioma? ¿Estudiaste académicamente? ¿Fue autodidacta? No, ¿Solo a el ver, hecho de estar aquí? eso es mi interpretación, me puedo equivocar, pero lo que yo creo es, primero yo tuve la suerte yo soy bilingüe con el inglés y el francés desde que tengo 4 años. Ya. Y se sabe que un niño bilingüe en general termina siendo más hábiles para los idiomas después, cuando están sumando más, porque al final tu cerebro, tu oído, ya ha escuchado diferentes acentos, ya se ha tenido que acostumbrar a diferentes idiomas, a una forma diferente de hablar, comunicarse. Entonces, que yo a los 4 años nos fuimos a ir a Inglaterra. Y yo Ya. llegué, me pusieron en una escuela inglesa y que te vaya bien, entre comillas.
a los 4 años es súper fácil. En 3 meses yo era bilingüe. O sea, Sí. es increíble los niños. Entonces, eso fue para mí la primera razón de por qué se me hizo más fácil español. Y también yo vengo de una familia donde la música es muy presente. Mi papá es un fanático de la ópera. Cuando éramos niños todos hacíamos un instrumento. Yo toqué piano toda mi infancia. Entonces yo creo que también el oído musical hace que al final para los acentos, la forma de hablar, tú ya desarrollaste un poco los sonidos, digamos. Porque yo aprendí el español como cualquier personas aprenden un idioma en el colegio, lo típico, aprender dónde está Pedro, Pedro está en la cocina, tengo hambre, tengo sed, lo típico. Llegué a Chile, me acuerdo, vivía en un departamento con unos chilenos y carreteaba con ellos, no entendía nada, pero al final yo creo que yo cuando yo llegué a Chile me obligué a no estar con ningún francés, ¿ya? Yo quería estar con chilenos. Y yo asumía de que no iba a entender al inicio, pero tal como te dije, a los Es parte 4 del años, proceso también. tal cual. Mismo que me soltaron a 4 años en una escuela inglesa y que te vaya bien, bueno, hice el mismo proceso, en un departamento con chilenos y que me vaya bien. Y al final, esta frustración de no poder reírte a los chistes con ellos, esta frustración de no poder comunicarte y decir y ser tú, porque uno nunca logra ser uno mismo, digamos, cuando no me deja bien el idioma, no logras hacer chistes, no logras expresarte como tú quisieras. Yo creo que es este ánimo que hace que tú más rápidamente vayas desarrollando el idioma. Y yo creo que todos estos factores hicieron que efectivamente esto es ya un idioma más, no con tanto acento. Si se escucha, si uno escucha bien, tengo la R, un par de, pero yo creo que logré esconderlo un poquito más este acento francés. Ya un poco para ir finalizando, a mí me inspira mucho tu historia, lo que haces. Eres una referente para la empresa y también para la gente que te conoce, de que eres una mujer de negocio, eres una mujer emprendedora. Entonces, un poco darle un mensaje a las mujeres que quieren no solamente meterse en este rubro, sino como ser importantes en lo que hacen, porque muchas veces ya llevamos como medio siglo que ya los derechos de las mujeres están cada vez se respetan más, hay más oportunidades. Entonces, ¿qué consejos les da a las mujeres para que sean exitosas en la vida laboral? Mira, me gustó tu pregunta, te felicito por eso. Yo te diría primero de que lamentablemente no todo el mundo se da cuenta de eso, pero las mujeres valemos exactamente lo mismo que un hombre y tenemos la Y hasta misma más a fuerza. veces. Y no quería decir hasta más de repente, pero primero nunca sentirse menos que un hombre, al contrario. Yo creo que tenemos las mismas habilidades. Yo creo que nosotros tenemos justamente estas habilidades de la organización, que cuando uno emprende es muy importante. Y yo creo que confiar en sí mismo, que de verdad y con mucho amor todo el mundo puede emprender. Es una cuestión de que hay que darle, hay que creerse en sí mismo, que eso no es fácil. Yo dudé muchas veces, obviamente, pero yo creo que desarrollarse a sí mismo para confiar en sí mismo, quererse, para querer al final lo que tú estás haciendo y seguir avanzando. Cuando a nosotros nos ha pasado de repente donde se te cae todo encima, te das cuenta que esta empresa no va a ningún lado y que va a ser difícil, seguir. El emprender es muy difícil, extremadamente difícil, pero al final yo creo que los que lo logran son los que no bajan los brazos. Hay que darle, hay que buscar la forma, hay que saber con quién relacionarse, pedir ayuda también cuando uno lo necesita, no hay nada mal con eso, y confiar en sí mismo. Yo creo que eso es lo importante, quererse. Amor propio. Sí. Y a los demás también. Y es muy importante, porque tú eres el único que puede quererte y confiarte y hacer que al final todo esto vayas adelante. Todo depende de ti, entonces... Y a darle nomás. Y a darle nomás. Lo que uno quiera. Tal cual. Y ser constante. Exactamente. Para cumplir tus metas. Y trabajar. Y trabajar. No tener miedo de trabajar. Yo te diría que no hay que contar las horas, no existe las 40 horas cuando uno emprende. Eso te lo digo al tiro. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? La libertad, te diría, independiente de que es una falsa libertad. Uno se puede reír al final cuando tantas las horas y todo. Pero esta libertad de que, no sé, te invento. Yo creo que la libertad
tú tomar el rumbo. Me organizo mis tiempos. Yo. Que por ejemplo, no sé, los martes en la tarde yo me lo tomo libre porque acompaño a mi hija a su clase de equitación. Pero ponte tú, ayer en la noche estuve en mi casa trabajando en el computador hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque prefiero trabajar en la noche, me acomoda más, sigo así avanzando, así en el día puedo hacer una cosa diferente. Esta libertad de trabajo cuando quiero, mientras siento que avanza. Y lo que más amo de mi trabajo también es, un poco lo que te comenté antes, es el orgullo de sentir que es tuyo. Sentir de que al final te estás demandando toda tu energía, porque de verdad es toda tu energía que le estás dando en tu negocio, y sentir que es por algo concreto, que vale la pena todo el esfuerzo que tú estás dando y que, no sé, mañana, no sé, yo no soy del que mis hijas tienen que retomar la empresa para nada, ellas harán lo que quieren, pero sí que si en un futuro, o que sea mi hija, que sea quien sea, que retomar eso, decir que, oye, fundaste algo que en una de esas va a perdurar y que bueno, qué lindo, es lo mismo que comprar una casa, ¿me entiendes? Algo que vas a durar, que se va a hackear. Y eso lo encuentro de verdad, muchas gracias, Felipe. Lo encuentro muy lindo al final. Y lo que menos te gusta de tu trabajo. Lo que menos me gusta, yo te diría que es de repente no lograr apagar mi cerebro. Ya. Hacer, pero al Desconectar. fin, sí, no lograr desconectar. Pero a la vez también es un tema de carácter, porque me doy cuenta que cuando yo trabajaba en Mimet antes, como yo soy trabajólica, y mente que yo tenía un trabajo X en la empresa, tampoco era, no era gerente de nada, era X persona en una empresa grande, pero tomaba mi trabajo tan a pecho que al final también me costaba un poco desconectar. Pero yo te diría que lo más difícil es eso, es sentir de que al final, por eso digo que la libertad entre comillas es bien entre comillas, porque a la vez de repente tú te programas algo y pasa cualquier problema en el restaurante y pam, tú anulas todos tus planes y tienes que ir a rescatar el resolver. problema, resolver problemas que hay. Entonces por eso digo que una libertad a doble es sí y no. Entonces te diría que esta misma libertad, entre comillas, falsa, es la que tanto amo Como y es lo que tiene las dos caras de la moneda. exactamente. Sí. Estamos en diciembre del 25 y ¿cuáles son los siguientes desafíos para ti y para Ledivan? Lo que se viene. A ver, 2026 primero es, bueno, traer más productos, consolidar un poco lo que ya tenemos, te diría. Hay cosas que quiero mejorar. Por ejemplo, quiero mejorar la parte de nuestra tienda gourmet, por ejemplo. Realmente sea un referente como tienda gourmet, que hoy día siento que es como un poco una espina dentro del negocio, porque son tantas ramas de nuestro negocio que de repente no logramos estar por todos lados. Entonces, eso sí es un trabajo que quiero hacer, desarrollar. Todavía no hablar de un tercer Ledivan. Yo creo que por un tiempo quedarnos con dos ya sería bastante. Y yo creo que también lograr, nosotros tenemos la suerte de tener una empresa con 40 trabajadores hoy día y que dentro de estos 40 trabajadores, una empresa no con mucha rotación, que para el mundo de la restauración igual es algo súper positivo. Entonces también es empezar a encontrar toda la gente del equipo para poder desligar cada vez más, para justamente empezar a tener un poquito más de tiempo libre, un poco más de tiempo con la familia. Eso es un poco un trabajo que quiero hacer para que la parte familiar un poco ya tenga un buen espacio dentro del tiempo, digamos. Bueno, aquí ya estamos terminando. No sé si quieres decir algo sobre la entrevista, que te quedó, algún mensaje para los oyentes, invitarlos a que vengan a la tienda. Sí, por favor. Bueno, primero nosotros tenemos, como le contaba, dos bar de vino que están ubicados. Entonces, hay uno que está en Vitacura con Presidente Riesco, Barrio El Golf. Barrio El Golf, exactamente en Las Condes. Y el segundo está en el tercer piso del MUT, este nuevo mall que estás aquí, donde estamos justamente ahora. Este nuevo mall, el Mercado Urbano Tobalaba. Si no saben dónde estás, ahí ponen en Google Mercado Urbano Tobalaba. Estamos en el tercer piso, al lado de un jardín, está hermoso. Entonces, por favor, que vengan a visitarnos. Como os comenté ahí en la entrevista, todos los chiquillos acá en servicio son sommeliers, saben de vino. Si quieren venir a preguntar, pasar tiempo a charlar con ellos, ellos les van a encantar, les encantan hablar de vinos. Vengan a conocernos, no se asusten, ya mucha gente lo ve desde afuera, que es un restaurante muy caro, no lo es en realidad.
Y la idea es venir a entender un poco, vivir la experiencia un poco francesa, pero realmente basada en el mundo del vino. Agradecer la entrevista, la encontré muy interesante. Muy buenas las preguntas, como te dije en la entrevista. Y nada, y que también mucho éxito para ustedes en este proyecto, lo encuentro genial. Así que también a seguir creciendo. Gracias, Marion. Fue un gusto A hablar ustedes. contigo, muy interesante, aprendí mucho de ti. Y eso, también invitarlos a que vengan, es un lugar muy bonito. Yo estuve trabajando con Marion en el 2023. Sí, Aprendí mucho, siendo que estuve un periodo muy corto, sí. pero también me llevé amistades, me llevé colegas, redes en el rubro, así que eso, es un lugar muy lindo y donde van a comer y tomar rico. Sí. Eso. Así que vengan nomás, vengan a visitarnos. Eso. Chau. Que esté muy bien. Chao. ¿Qué? Ahora sí, un salud. Salud. Play me like a song on a spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in.